A abrir la rueda de prensa con el expresidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk. Le vamos a dar la palabra en este momento al periodista Michael Buitrago de Red Más Noticias Televisión. Presidente de Klerk, muy buenos días. Usted está hablando en el evento con el presidente Santos sobre el tema del plebiscito, de cómo refrendar, que esta es la modalidad como se va a refrendar los acuerdos de paz que se están llevando. Vamos por frases, por favor. Ya. Entonces, por favor, comienza. Michael, nuevamente. Presidente Klerk, usted estaba hablando del tema del plebiscito, que es la modalidad con la que deben utilizar los colombianos para la refrendación de paz. Okay. You mentioned the plebiscite as one of the ways, or the way to endorse the plebiscite to be used. You discussed with President Santos, plebiscite to endorse the peace process by the population. ¿Cuáles son esa claridad que se debe de hacer en este plebiscito? ¿Cuál es esa pregunta que usted considera que se debe preguntar a los colombianos de refrendar estos acuerdos de paz? What do you think the question should be reading for that plebiscite? What should be saying? That is really not for me to say. Our question, I can't remember the exact wording, but it really said, knowing now the main issues of the negotiations, must it go ahead to conclusion, yes or no? Something like that. Aunque no me corresponde responder exactamente, si recuerdo bien, lo que debería de ser es decir, es que sabiendo todos los elementos que se han discutido, se están discutiendo en el proceso, debiera proceder como tal, sí o no. In your case, as I understand it, the plebiscite will follow the finalization of the agreement. Según entiendo, ese plebiscito debe ser posterior a la culminación del acuerdo. So, a simple question would be, do you approve of the agreements, yes or no? Entonces, la pregunta más sencilla para hacer en ese caso sería, ¿aprueba o no el acuerdo? ¿Sí o no? But it's not for me to say. Pero no me corresponde a mí decir eso. Pregunta Juan Manuel Reyes del diario Público. Muchas gracias, Carlos. Juan Manuel Reyes. Buenos días, presidente de Klerk. Uno de los mayores temores en Colombia es que haya una repetición de los crímenes y de los delitos cometidos por las FARC. One of the major fears in Colombia is that there will be a repetition of crimes by one of the parties, meaning the FARC. ¿Cómo se hizo en Sudáfrica para evitar que los actos de terrorismo que realizó en su momento el CNA se repitieran después de la firma de los acuerdos? What did you do in South Africa to prevent actions formerly performed by the CNA to be repeated after signing the agreement? Well, with the agreements reached, the reasons why the crimes took place were removed. So they really, the risk became very small. Pues al quitar las razones para cometer los delitos y los crímenes, obviamente que quedaban muy pocas razones para continuar perpetrando ese tipo de actos terroristas. The very fact that agreements are signed and agreed upon removes the main cause of the problem of the past. El hecho de que se firmen los acuerdos y que haya un compromiso, asimismo se está abriendo el camino para que se termine de hacer, cometer ese tipo de crímenes del pasado. Pregunta Carolina Tamayo del noticiero CNN. Carolina Fuxima. Buenos días, señor Klerk. Usted dijo en alguna oportunidad que el papel de la sociedad civil durante el posconflicto en su país había brindado más posibilidad de libertad de expresión. You mentioned the fact that civil society
had participated in making their voice as to having more freedom of expression. Mi pregunta es, ¿usted cree que ese es el caso de Colombia? ¿Será que si se da un espacio para que expresen los críticos, se podría llegar a algo? Do you think that in Colombia that might be the case in case that people who even criticize the agreements have a voice and are heard? In any true democracy, people should have the right to voice their opinions. In our case, there's a very strong emphasis in our new constitution, protecting the freedom of speech. But there is a provision that hate speech is prohibited. Pues esto sería lo normal que debe pasar y ciertamente en nuestra Constitución se hizo énfasis en el hecho de que se debería respetar la libertad de expresión, incluso con una previsión que dice que en el caso de no hacerlo, in case of not complying, what do you do? No. The last part, would you repeat the last part? The last part of what I said was, freedom of speech is strongly protected, but in the Constitution, hate speech is prohibited. Pero en la misma Constitución hay una previsión que prohíbe lo que se llama periodismo de odio, es decir, incitar con extremismos en el mismo discurso de las comunicaciones. And independent courts will, in dubious cases, decide is certain statements or actions, does it constitute hate speech or is it just expression of freedom of speech? Y hay tribunales independientes que deciden en casos en que haya dudas respecto a si se trata de un discurso de odio, si se trata o no de ese caso o de una libertad de expresión correcta. Pregunta Juan Fraile de Caracol Radio. Presidente, ¿usted le sugirió al presidente Santos o le contó su experiencia para el manejo de los saboteadores del proceso de paz? ¿Cree usted que eso lo deberíamos hacer en Colombia? You mentioned to President Santos how to deal with saboteurs. Do you think that would be the case, or do you have anything to say about saboteurs in Colombia of the process? Well, once again, it's a question of are people who sabotage or try to sabotage what is taking place, are they acting within the law or without the law? If they're acting without the law, prosecute them. If they act within the law, it's their right to do what they do. Se trata de decidir si se presentan casos de saboteadores, si están dentro de la ley, en cuyo caso pues hay que dejarlos expresarse, o si están por fuera de la ley, hay que aplicarles las normas. I firmly believe in the rule of law. Creo firmemente en el orden jurídico. Pregunta Edelmiro Franco de Notimex. ¿Qué tan importante es el ejercicio del perdón para esa parte del posconflicto y echar raíces realmente a un proceso de paz duradero? How important is it to actually have forgiveness and how that can have an effect in the post-conflict? I think forgiveness is very, very important. Forgiveness must come from all sides, and forgiveness must be preached by leaders from all sides. El perdón es muy importante y lo deben realizar todas las partes involucradas, porque no solamente ellos, sino sus propios jefes, los jefes de todos esos grupos tienen que promover el perdón. But forgiveness does not mean that you have to forget. Pero perdón no es olvido. It is for that reason that in my speech I emphasized the need to also, in negotiations and in what follows immediately afterwards, to reach agreements
on how you will deal with the past. Por eso hice tanto énfasis, no solamente durante las negociaciones, sino en la parte posterior, en el postconflicto, que se debe pensar siempre y tener en cuenta el pasado. Pregunta Dora Glotman de Caracol Televisión. Señor presidente, durante la intervención usted dijo que no estuvo de acuerdo durante la negociación en su país en que las personas que cometieron crímenes quedaran libres. En Colombia se está hablando de hasta 5, máximo 8 años de privación de libertad para quienes cometieron crímenes. ¿Le parece que eso es suficiente? Well, in your case, you mentioned about people being pardoned or being actually relieved from sanctions or penalties. In the case of Colombia, there is a proposal to have 5 to 8 years penalties for some of the crimes. Do you think that is feasible or that is advisable to have those penalties in place? Do you think it's enough? Do you think they are enough? I think, let me rephrase it by saying, I was in favor in South Africa of extremely violent crimes, clearly premeditated assassination, not to be excused, but only lesser crimes committed with a political purpose. It was the African National Congress who insisted on amnesty irrespective of how serious the crime was. Aunque yo insistí en que debía haber castigos fuertes para crímenes de gran magnitud y menos para los delitos menores, fue el Comité de Ética el que insistió en que se hiciera una amnistía a todo lo largo y ancho. If I understand on this issue, in Colombia agreement has already been reached. And I'm impressed by that. I think that's a very important step forward. A mí me impresiona que se haya llegado a ese tipo de acuerdo aquí en Colombia y creo que es un paso hacia adelante muy firme porque es, digamos, mejor de lo que nosotros hicimos. In the case of South Africa, this remained a very sensitive bone of contention, even after 1994 and even after Mandela became president. Este fue un asunto muy sensible, no solamente en el momento en que antes de la liberación de Mandela y posteriormente, sino durante su propia presidencia. The fact that you have already sorted it out is impressive. But do you think it's enough? I think it's extraordinary. Creo que es extraordinario, más que suficiente. La pregunta es si es suficiente. Él dice que es un gran logro. That people are prepared to submit themselves to that and are not insisting on the sort of walking out free which applied in South Africa and which applied in many other countries. Y en realidad, pues, a diferencia de Sudáfrica, en que a todo el mundo se le perdonó, pues es de elogiar el hecho de que haya diferenciaciones, como se tiene en el caso en Colombia. One should not approach in dealing with the past with a spirit of vengeance. No se debe mirar el pasado ni analizarlo con un ánimo de venganza. Vengeance and peace cannot be in the same room. No pueden convivir la paz con la venganza. Pregunta Sebastián Ríos de Rosario Radio. Presidente de Klerk, buenos días. Bueno, Por su experiencia en el ayer y en el hoy, ¿qué es más difícil de manejar? ¿El conflicto ardiente de la guerra o el posconflicto con todos sus avatares y desafíos? okay, dealing with the past and the present, which is more difficult to deal with. La pregunta otra vez la final. El conflicto ardiente de la guerra y los avatares del posconflicto. The conflict itself or the post-conflict era. No, the conflict itself, I think, was the most difficult part, to get all parties to make the concessions and the sacrifices which were required from both main sides was more difficult than to agree
upon what must happen after the first election in which everybody could vote. La primera parte fue la más difícil en el momento del conflicto mismo para poner de acuerdo a todas las partes a que hicieran concesiones mutuas, porque después la parte del conflicto, una vez logrado eso, resultó más fácil. Pregunta Ana Rodríguez del canal El Tiempo Televisión. Buenos días, presidente. Bueno, quisiera saber, usted señala que el plebiscito para que sea efectivo se tiene que hacer, digamos, una pregunta clara y equitativa. You mentioned the fact that a plebiscite, in order to be effective, had to have a clear and equitable question. También una campaña intensa y corta. Cuando usted habla de una campaña corta, ¿es cuánto tiempo? ¿15 días, 20 días, un mes? ¿Cuál sería el tiempo? Y también quisiera saber quiénes deberían conformar el Tribunal de Justicia. And a short, intensive campaign, the question is how long do you think that campaign should last? And also, who would conform the tribunals to deal with the post-conflict judgments or cases? Well, on the first part, from the date, the campaign must be long enough so that the electoral machinery can get everything ready in time. La primera parte es que la duración de la campaña debe ser lo suficientemente extensa como para que todo el andamiaje electoral garantice su éxito en su momento y cumpla con las condiciones. In our case, I asked them, how long do you need? And they gave me the answer, and I announced the date which gave them the time they asked for. But that made the campaign between 4 and 6 weeks short. Les hicimos caso a lo que ellos propusieron y eso nos acortó el camino, inclusive de unas 4 a 6 semanas. O sea que fueron en base de las propuestas de las partes. The second part of the question, who must appoint the tribunals? I suppose that refers now to who gets just lightly restricted, who goes to jail and who goes to jail for life. For that, I think I liked President Santos's answer that it must be done in a way which will ensure that those who then have to take the decisions will have credibility and that everybody will accept that they are impartial. Respecto a los tribunales y quienes deben conformarlos para después terminar en sentencias o en decisiones sobre los tipos diferentes de delitos, creo que la clave la dio el presidente Santos al admitir que debería ser un grupo de personas que crearon una gran credibilidad al principio y durante el proceso de manejo de casos. I think 2 more questions. Dos preguntas más. Patricia Uribe, de Noticias 1. Buenas tardes. Acá. De acuerdo a su experiencia, ¿usted qué podría recomendar, por ejemplo, frente a lo que son los agentes del Estado, las fuerzas militares, el tipo de confianza o cómo generarles confianza cuando se está creando un proceso, cuando se firme el proceso, para que puedan comunicar a su adversario? Es muy difícil. How do you deal with the security forces and the police after the conflict to create enough confidence to deal with their former opponents and act within the new framework? It's a difficult challenge. Es un reto difícil. In our case, there was an agreement that elements of the liberation movements, the people who fought for them, would be included in our defense force. Uno de los grandes retos constituyó la forma de incorporar a los elementos que habían combatido antes contra el Estado, convertirse en parte de las fuerzas de seguridad. And there was a special committee on which people from my government and people from the ANC served, who managed this integration of previous enemies into one defense force for South Africa. Pues el gran reto también fue para las propias Fuerzas Armadas
al integrarse en comités bipartitos que tenían participación de ambos lados. But this made the defense force too big. Entonces se creó unas fuerzas de seguridad demasiado grandes, con participantes de ambos lados. So formulas were developed to promote early retirement for some people. Others were retrained to serve in the police force. Algunos planes fueron necesarios, por ejemplo, los de retiro temprano, y también entrenar a los miembros participantes en pasarse de las fuerzas militares a la policía. In the end, it worked out quite well. Y funcionó bastante bien. La última pregunta. Last question. Okay. Flores, anunciante de la agencia AFP. AFP. Señor presidente, algo en español. El señor Santos ha dicho que el acuerdo de paz no es el final de la violencia. Okay, Mr. Santos admitted that a peace agreement is not the end of violence. It's not the end of violence. Fue el caso en Sudáfrica también, que la criminalidad y la violencia siguieron después del acuerdo de reconciliación. Did crime rates continue to remain and after the reconciliation agreement? So, ¿cuál sería su consejo para el señor Santos y el gobierno de Colombia para acabar con la criminalidad y la violencia en el postconflicto? What would you suggest to President Santos and the institutions to eliminate crime and violence after the post-conflict era? Well, I think agreements on peace brings to an end crimes committed with a political purpose. Los acuerdos de paz terminan los delitos o tratan de llegar al final de los relacionados con política, los crímenes relacionados con política. And after peace is established, crimes become just crimes. Pero después que llega la paz, pues el delito sigue siendo delito en otros ámbitos. Some criminals might then still say, I did it with a political purpose, but it should not be an excuse, and they should be judged on the facts of the crime and not on their politics. Y los nuevos criminales pueden escudarse en el hecho de decir que tienen razones políticas para cometer delitos, pero realmente después de firmado el acuerdo ya se convierten en delitos normales bajo la ley. Murder then becomes murder, it's no longer an act of war. Y ya un asesinato no es un acto de guerra, sino un asesinato. And theft becomes theft, it's no longer stealing money to finance your political movement. Y lo que se roba constituye un robo y no algo para financiar un movimiento político. Crime figures in South Africa, unfortunately, increased, but it has nothing to do with the fact that there was a peace agreement. It increased because of huge poverty. It increased because of not very effective policing at times. And it increased because of high unemployment. Efectivamente, las tasas delincuenciales aumentaron en Sudáfrica después de firmado el conflicto, pero por otras razones como la pobreza, la falta de oportunidades y otras razones. Thank you very much. Everything of the best to all.